La historia de Chris Gardner, del niño pobre de los suburbios a el hombre que inspira a millones de personas a luchar por sus sueños. ¿Quién es Chris Gardner, el hombre que dormía en la calle con su hijo, se convirtió millonario y llegó a Hollywood? Hola, bienvenidos a Finanza Flash, tu canal express para entender el dinero, invertir con inteligencia y tomar el control de tu futuro financiero. Aquí no perdemos tiempo, te traemos análisis, consejos y noticias económicas al grano. Prepárate para convertirte en el experto de tus propias finanzas. El empresario logró superar varios obstáculos y alcanzar millones de dólares con su gran éxito y reconocimiento de Hollywood. Millones de historias inspiran, pero pocas tan impactantes como la de Chris Gardner, quien pasó de no tener dónde dormir con su hijo a ser un millonario reconocido. Chris enfrentó la pobreza extrema, pero su determinación y deseo de un futuro mejor lo llevaron a cambiar su vida por completo. Su historia inspira a miles de personas e incluso se contó en la gran pantalla de Hollywood, convirtiéndolo en un referente de superación personal. Chris Gardner, con su lucha constante por alcanzar sus sueños, llegó a amasar una fortuna de millones de dólares. La vida de Chris Gardner antes de hacerse millonario. El hoy millonario empresario nació en Milwaukee, Wisconsin, en 1954 y desde pequeño vivió una infancia marcada por la pobreza y la violencia familiar. Su madre, Betty Jean, fue su principal fuente de fortaleza, enseñándole a soñar con un futuro mejor, aunque su hogar estuviera lleno de falencias. Sin una figura paterna presente y con un padrastro abusivo, Gardner entendió desde joven que debía luchar por lo que quería. A pesar de las circunstancias, Chris siempre buscó salir adelante. Después de terminar la secundaria, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, donde adquirió conocimientos médicos que le abrieron las puertas a un empleo en San Francisco. Allí trabajó como asistente de investigación en un hospital, pero sus ingresos no eran suficientes para mantener a su familia. Con el tiempo, su situación se volvió más crítica, especialmente después de separarse de su pareja, quien lo dejó al cuidado de su hijo pequeño, Chris Jr. Con muy pocos recursos y sin un lugar estable para vivir, Gardner y su hijo pasaron un año sin hogar, durmiendo en refugios, estaciones de tren y baños públicos. Sin embargo, su espíritu de lucha no se apagó. Chris encontró una oportunidad en una pasantía en la empresa Dinwiddie Reynolds, donde su pasión por los números y su habilidad para vender comenzaron a destacar. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Gardner nunca dejó de esforzarse. Fue el primer empleado en llegar y el último en irse. Esa dedicación le permitió eventualmente obtener un puesto fijo en la empresa. Con su primer sueldo pudo alquilar un pequeño departamento y poco a poco su situación mejoró. No pasó mucho tiempo antes de que Chris Gardner decidiera fundar su propia firma de inversión, Gardner Rich & Co., que con el tiempo se convertiría en un negocio millonario. Chris Gardner y la llegada a Hollywood. El éxito de Gardner no solo fue en el mundo financiero. Su historia, contada en su autobiografía The Pursuit of Happiness, La búsqueda de la felicidad, capturó la atención de Hollywood. La vida de este hombre que pasó de la indigencia a convertirse en un empresario exitoso era perfecta para ser llevada a la gran pantalla. En 2006, la película protagonizada por Will Smith se estrenó con gran éxito y su hijo Jaden Smith interpretó a Chris Jr. La emotiva historia tocó el corazón de millones de espectadores y se convirtió en un éxito de taquilla. La actuación de Will fue tan impactante que le valió una nominación al Oscar como mejor actor, película con la cual Chris Gardner se hizo mundialmente famosos. La película no solo ayudó a difundir la increíble historia de superación de Gardner, sino que también consolidó su lugar en la cultura popular. Su travesía desde la pobreza hasta el éxito resonó en todo el mundo, inspirando a miles de personas a seguir luchando por sus sueños. Este es un breve resumen de la película En busca de la felicidad, donde cuenta la historia de Chris Gardner, un hombre que, a pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza de alcanzar el éxito. Cuanto más caía, supo cómo levantarse y empezar de nuevo. Hay historias que no solo se ven, se sienten. Historias que nos atraviesan el pecho porque hablan de nosotros, de nuestras batallas, de nuestros silencios, de nuestros sueños. Esta es la historia de Chris Gardner, un hombre que lo perdió todo, excepto la esperanza. Chris vendía máquinas médicas que nadie quería comprar. Mientras corría entre hospitales y oficinas, su esposa lo abandona. Solo, sin dinero y con un niño pequeño, empieza su lucha más difícil: sobrevivir y proteger a su hijo sin dejar de perseguir sus sueños.
Un día, Chris ve a un hombre bajando de un Ferrari y le pregunta ¿qué haces para vivir? El hombre le responde soy corredor de bolsa. En ese momento, algo se enciende dentro de él. Decide aplicar a un programa de entrenamiento. No le pagarían, pero si lo hacía bien, podría conseguir el trabajo. A pesar de las dudas, acepta. No tenía nada que perder, excepto a su hijo. Pero no era fácil. Tenía que estudiar, vender sus máquinas, presentarse impecable y aún así dormir en la calle. Chris lo intentaba todo. Fingía normalidad frente a su hijo. Jugaban a que estaban en una máquina del tiempo mientras dormían en el baño de una estación de metro. Su mayor miedo era que su hijo lo viera rendirse. Y aún así, nunca se rindió. Cada pequeño fracaso era una herida, cada no una cicatriz, cada noche sin techo una carga más sobre sus hombros. Pero nunca perdió lo más importante, su humanidad. Ayudó a otros, pidió perdón, regaló una sonrisa cuando más lo necesitaba. Vendió su sangre para comprar piezas para una máquina rota. Estudió de noche, cuidó a su hijo de día y trabajaba como si no tuviera opción, porque no la tenía. Un día, al terminar su examen en la empresa, un director le pide $5 para un taxi. Chris se los da, aunque eran sus últimos $5. Esa noche durmieron en el metro otra vez, pero jamás perdió el foco. Finalmente, el gran día llegó. Lo llamaron a la oficina, lo miraron a los ojos y le dijeron, quedaste seleccionado. Chris no dijo nada al principio. Solo asintió, contuvo las lágrimas. Y cuando salió a la calle lloró como un niño. Corrió a buscar a su hijo, lo abrazó y le dijo, sin palabras, «Gracias por confiar en mí». A partir de ese momento ya no cargó más con esas pesadas máquinas, caminaba más ligero, más libre. Y aunque el dinero llegó, entendió que no era la felicidad lo que había comprado, era solo una herramienta. La felicidad era el camino. La película se llama En búsqueda de la felicidad, pero la verdadera enseñanza es que la felicidad no es el destino, es cómo vives el viaje. Chris no fue feliz por volverse rico, fue feliz porque nunca traicionó su amor por su hijo, ni sus valores, porque luchó, cayó, se levantó y nunca dejó de avanzar. Si hoy estás cansado, si sientes que la vida pesa, recuerda, Chris. Recuerda que no estás solo, que mientras luches por algo justo, por amor, por dignidad, estás más cerca de la felicidad de lo que crees. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes. Porque la felicidad se busca, se lucha, se construye. ¿A qué se dedica Chris Gardner en la actualidad? Actualmente, Gardner dedica gran parte de su tiempo a inspirar a otros. Después de vender su empresa, se reinventó como conferencista motivacional y filántropo. Viaja por todo el mundo dando charlas y compartiendo su historia de vida con el objetivo de motivar a quienes enfrentan dificultades similares a las que él vivió. Gardner también se involucró en diversas causas benéficas, apoya a organizaciones que trabajan con personas sin hogar, víctimas de la violencia doméstica y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, creó proyectos que buscan generar empleo y oportunidades para comunidades desfavorecidas. 4 clave de Chris Gardner para alcanzar el éxito. 1. Infancia difícil y juventud. Nació en 1954 en Estados Unidos en un hogar con pobreza, abuso y violencia. Abandonó la escuela médica para buscar mejores ingresos. Trabajó como vendedor de equipos médicos. Mensaje clave: tu origen no define tu destino. 2. El momento más oscuro. Se quedó sin hogar con su hijo pequeño. Dormía en baños, estaciones o albergues mientras hacía una pasantía no remunerada en una firma de bolsa. Mensaje clave: persistir cuando todo parece perdido. 3. Oportunidad y éxito. Consiguió una posición en Dinwiddie Reynolds. Luego fundó su propia firma, Gardner Rich & Co. Vendió una parte por millones. Mensaje clave: el conocimiento financiero cambia destinos. 4. Lecciones para tu audiencia. Puedes extraer enseñanzas como: invierte en tu educación financiera, sé perseverante y visualiza tu meta. No subestimes el poder del ahorro y la disciplina. Chris Gardner no solo nos enseñó a sobrevivir, sino a prosperar. Tú también puedes construir tu libertad financiera. Suscríbete para más historias que inspiran.
Gracias por acompañarnos en este viaje relámpago por el mundo de las finanzas. Si este contenido te ayudó, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos flashes financieros. Nos vemos en el siguiente video de Finanza Flash, donde el dinero no duerme.